Bienvenidos una vez más a Testimonios al Día. En esta ocasión traemos un testimonio del poder de Dios, en donde podemos ver durante todo este tiempo que vamos a tener la mano de Dios, como hay un milagro, otro milagro, otro milagro y otro milagro. A veces nos enfrentamos a situaciones de extrema adversidad, pero cuando buscamos a Dios con nuestra oración, o más bien dicho, clamamos a Dios, podemos ver una respuesta de parte de Él. En esta ocasión, el testimonio que te voy a presentar es directamente un secuestro que tuvo hace 10 años una familia completa. Y gracias a Dios, después de todo este tiempo, ninguno de las personas que estuvieron involucradas en este secuestro, llámese cada uno de los miembros de la familia, tuvo ningún incidente grave. Por el contrario, lograron sobrevivir y están compartiendo este testimonio en la voz de la mamá de la familia y ojalá que nos puedas acompañar hasta el final de este testimonio. Te lo recomiendo. Si te gusta este video, por favor regálanos un like, comparte, suscríbete y si no te gusta, un dislike. Y si compartes, recuerda que es con el propósito de que podamos alcanzar a más personas con testimonios o con el contenido de este canal, que el propósito principal, además de glorificar y exaltar el nombre del Señor, es el hecho de poder edificarte, de fortalecer tu fe, de generar en ti una esperanza y de que no tenemos nada perdido si contamos con la presencia de un Dios de poder en nuestra vida. Esperamos que te guste. Comenzamos. Imelda, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Benjamín, pues estoy bien, gracias a Dios, muy agradecida por esa oportunidad que tengo de platicar contigo, te agradezco muchísimo. Mi nombre es Imelda Godínez Mejía, vivo en la ciudad de Querétaro y bueno, Dios ha sido bueno y fiel con nosotros. Tengo un testimonio muy importante que platicar y ojalá sea de bendición para mucha gente. El deseo de mi corazón es ese, que la gente pueda entender que tenemos un Dios todopoderoso, es Amén. un Dios que nos cuida, nos proteja siempre y que Él está con nosotros donde quiera que vamos y donde quiera que estamos. Amén. Amén. Así es. Pues bueno, ya te presentaste. Ahora sí que cuando quieras te escuchamos. Claro, con mucho gusto. Bueno, pues como ya les comenté, vivimos aquí en Querétaro y mi esposo es de Gómez Palacio, Durango. El 7 de enero en veníamos de Gómez Palacio Durango a la ciudad de Querétaro, veníamos de regreso, habíamos ido al sepelio de mi cuñada María Elena. Ella había muerto en Gómez Palacio y tuvimos que ir, mi familia y yo, mis hijos, Dora Imelda, Luis Fernando y José Alberto y mi esposo José Zavala Pérez. Fuimos a ese evento y de regreso, el 7 de enero, veníamos solamente mi esposo José Zavala, Dora Imelda Zavala Godínez, José Alberto Zavala Godínez y yo, puesto que mi hijo Luis Fernando Zavala
ya se había venido y se había adelantado en camión a San Luis Potosí, porque él trabajaba en ese tiempo en San Luis Potosí. correcto. ¿Qué sucedió entonces en el trayecto de regreso? Sí, venimos de como el Palacio de Durango como a las 5 de la tarde y como a las 7 de la tarde llegamos a una gasolinera a, a poner gasolina para que ya no tuviéramos que parar en el camino. Y ahí vimos que un hombre nos miraba muy atento, muy, con su mirada muy persistente. Y pues sí, yo sentí algo así como que de temor, ¿no? Pero bueno, vi que estábamos bien, que mi hija estaba bien, tomamos otra vez la camioneta, subimos a la camioneta y a los 10 minutos mi esposo venía manejando, por supuesto, y me empezó a decir una camioneta que se orillara, y le hacía señas que se orillara, pero pues nosotros le dijimos, no, pues no te detengas, no te pares, no puedes pararte, quién sabe qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, como mi esposo no obedeció las instrucciones de la persona de la camioneta, cuando vimos ya eran dos camionetas, una enfrente y otra atrás, y pues se pararon enfrente de nosotros, y, y, empezaron a golpear la puerta de la camioneta. Mi esposo venía manejando, entonces empezaron a golpear la puerta. Era un grupo de gente como con capuchas, Pasamontaña, pasamontañas, efectivamente, correcto. eso es lo correcto, con metralletas, y pues ya con insultos empezaron a agredir a mi esposo y a decirle que abriera la puerta. Mi esposo pues no abría la puerta hasta que ellos pues ya con golpes abrieron la puerta de la camioneta. Mi esposo pues por supuesto ya no pudo hacer nada más que efectivamente abrir la camioneta, y en ese momento a mi esposo lo tomaron estas personas, lo llevaron, no sabíamos, no supimos a dónde, y con nosotros se subió un hombre joven, de voz joven, y nos empezó a ofender, a decir malas palabras, y él tomó el mando de la camioneta, el volante, y solo nos dijo pues que nos agacháramos, eh, y empezó a tomar un tramo de racería, porque la camioneta ya no se sentía que fuera sobre el lugar parejo, sino era ya con movimientos muy bruscos, y entonces entendimos que estábamos saliendo de la carretera. Correcto, Y por supuesto que este hombre, pues solo insultándonos, agrediéndonos, que no hiciéramos nada, que nos agacháramos, que nos viéramos, pues con palabras muy fuertes, antisonantes, intimidándonos. Y pues así fue un tramo en el que íbamos agachados hasta que yo empecé a querer platicar con él y decirle que pues por qué nos hacía eso, quién era él y cuál era su plan con nosotros. Y él lo único que me decía era que me callara, que me insultaba cada que yo trataba de hablar, pero en ese momento, pues yo me acordé de la palabra de Dios, de los salmos sobre todo de protección, el bien. Salmo 27, el Salmo 91, el Salmo 23. Yo me recordaba y ahí agachada abajo del asiento, yo en mi interior, porque no podía hablar, empecé a orar esos salmos. Empecé a pedirle a Dios que tuviera misericordia de nosotros, que nos cuidara, que nos protegiera, que no permitiera que nos hicieran daño. Y así transcurrió otro tiempo hasta que volví a intentar hablar con el secuestrador o con la persona que llevaba la camioneta, y le dije que, pues, ¿por qué nos hacía daño? Que nosotros no lo conocíamos, no le habíamos hecho nunca daño. Y de alguna manera le empecé a hablar del amor de Dios y le dije que Dios la amaba. Lógicamente, él lo único que hacía era insultarme y me decía que me callara, y yo le decía, pues Dios te ama y Dios puede cambiar tu vida,
Dios te puede sacar de todo esto, ¿por qué haces esto? Y pues casi cada palabra que yo mencionaba, él me insultaba y me decía que me callara, que volviera a agachar la cabeza y que volviera a, que no levantar la cabeza. Pero varias veces intenté hablar con él hasta que una vez me platicó pues, que su vida era muy difícil y que estaba en eso porque él le habían matado a sus padres y de alguna manera él lo hacía como venganza para tal vez satisfacer su enojo, su coraje por todo lo que había vivido. Entonces yo en las oportunidades que él me daba yo hablaba, pero casi siempre me callaba, casi siempre fue de que yo estuve callada, orando, clamando a Dios, clamando que Dios nos librara de todo eso. Y las veces que me permitía, que era muy poco hablar con él, le hablaba y le hablaba de la palabra de Dios. Perfecto. Entonces, resumiendo, estás en una gasolinera, perciben que unas personas los están observando. Posterior, Sí, unos 10, 15 minutos, dos vehículos se les cierran, lo sacan de la carretera, se llevan a tu esposo, una persona aborda en tu auto y los lleva en la carretera hasta que sientes que están saliendo a una terracería. Una pregunta sería, ¿era muy sí. llamativo un vehículo nuevo, ostentoso, que llamara la atención o algo así para que llamaran la atención de estas personas? ¿O qué piensas que fue lo que llamó la atención de las personas? Sí, era una camioneta roja, era una camioneta estrella, era una camioneta nueva. Entonces, sí era una camioneta que llamaba la atención. Ok, Sí, era algo que no era muy común realmente. ok. Y bueno, después de que salieron en la terracería, ¿a dónde los llevan? Pues fue un tramo, pues para mí muy largo. La verdad es que los Por, minutos se me hacen muy largos. Fue el tiempo en el que veíamos, o sea, más bien no veíamos, sino sentíamos que la camioneta se iba para un lado, para otro, hasta que llegamos a un lugar como un rancho, a donde había unas puertas bastante altas, muy grandes, y ahí paramos. Él llevaba un radio en el que iba avisando lo que estaba haciendo, y ahí él se bajó a abrir esas puertas, unas puertas, inclusive se veían también de mucho peso. Em, Se bajó a abrir y pues mi hijo cometió el error de ponerse al lado del volante y de querer echar la camioneta hacia atrás. Pero pues este hombre, por supuesto que no lo permitió, em, empezó a golpearlo de alguna manera muy fuerte, hasta que yo también hablé con él y le dije que pues que, que lo perdonara, que lo disculpara, que no lo íbamos a volver a hacer, que realmente no queríamos escapar, sino queríamos que solamente no nos hiciera daño y pues obedeció cuando yo le dije que no le pegara a mi hijo. No le pegó, mi hijo volvió al lugar del copiloto y pues esos momentos fueron muy fuertes para mí, hombre, muy fuertes, muy delicados. Um, yo iba con mis hijos y por supuesto que yo estaba dispuesta a todo, a dar la vida tal vez por ellos, porque yo no quería que a ellos les pasara nada. Y fueron momentos demasiado difíciles, demasiado complicados hasta que él volvió a tener calma y la persona que nos llevaba, la persona que iba manejando y entramos a este lugar que parecía como un rancho. Entonces entramos, pero en ese momento él pidió refuerzos y él pidió que viniera más gente para porque les dio a entender que nosotros tratábamos de escapar.
Entonces, habló por el radio y les dijo, vengan, necesito refuerzos, necesito que me ayuden, vengan rápido, por favor. Entonces, en cuanto entrábamos en este lugar, de repente, no sé en cuántos minutos, la verdad es que para mí fueron minutos eternos, muy difíciles. Entonces, de repente ya oímos que venían atrás de nosotros camionetas y pues para mí era otra vez momentos difíciles porque yo decía, ¿y ahora qué nos van a hacer? ¿Ahora qué va a pasar? Y yo oraba, clamaba a Dios y en el poco tiempo que yo podía o que Él me daba, yo le volvía a hablar y le decía, pues que no nos hiciera daño, que pues yo toda mi vida iba a estar orando por Él y pidiendo a Dios para que Él un día pudiera salir de esto y que Dios le amaba, le hablé mucho del amor de Dios, de que Dios lo amaba y podía cambiar su vida. Excelente. Y estando ahí llegaron los refuerzos y ¿qué fue lo que aconteció? Sí, fue un tramo bastante grande. Nosotros solamente sentíamos que la camioneta iba en subida y tal vez cuando estuviéramos al centro, estábamos al centro casi del rancho, él paró y también les hizo señas a las personas ya de las camionetas que venían con él y paramos y nos dijo que nos bajáramos y le dijo a mi hijo José Alberto que se quitara los zapatos. Yo también intenté hacer lo mismo porque dije, bueno, se me hace que todos, y me dijo, no, usted no, solamente el muchacho que se quitó los zapatos y en ese momento, cuando ellos venían muy enojados, furiosos en contra nuestra, Dios hizo el primer milagro porque vimos muchos milagros en todo esto y vimos el primer milagro en el que Él nos defendió y dijo, no les hagan daño, son diferentes. Ellos no me han agredido, por favor, respeten su vida y no les hagan daño. Entonces, y también dijo, y traigan al esposo. Hasta entonces yo supe que a mi esposo lo traían con ellos, yo no sabía de él desde que se lo habían llevado. Y efectivamente sacaron a mi esposo y a nosotros nos dijeron que dejáramos todo lo que teníamos, los celulares, todo, que nosotros nos bajáramos y que no lleváramos nada. Fue otro momento también difícil porque dijo, agárrense de las manos y empiecen a correr. Ah, Y fue lo mismo, fue momentos muy difíciles, muy difíciles. Y yo en ese momento, cuando me agarré de la mano de mis hijos y de mi esposo, solo empecé a clamar a Dios y a decirle, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Y corrimos, efectivamente corrimos, porque ellos nos dijeron, corran, corran. Corrimos y corrimos hasta una parte muy alta del cerro, era como un cerro. Llegamos a ese punto, gracias a Dios, gracias a Dios. y la situación muy, muy oscura, la noche muy oscura. Y volteamos al cielo y veíamos las estrellas que tal vez parecía que las podíamos tocar. Ahí nos abrazamos, oramos a Dios y le dijimos, Señor, gracias porque tenemos vida, gracias porque estamos con vida y ahora permite que podamos salir de aquí. Claro, no recuerdo exactamente todas las palabras, pero el cielo era tan hermoso que podemos sentir la presencia de Dios, de que Él estaba ahí con nosotros. Gloria a Dios. Una pregunta. Cuando finalmente ellos te sueltan, ¿llegó a pasar por tu cabeza, esto es
ley fuga. Nos dicen corren y nos van a disparar o nos van a atacar. ¿Llegó a pasar eso por tu mente? Sí, claro, sí, Wow, claro. Yo en cuanto nos dijeron agárrense de las manos y corran, sabía que nuestra vida estaba en peligro porque aunque claro, este hombre nos había dicho no les hagan daño, son diferentes, pues los demás, con los demás no había tenido oportunidad de platicar. claro, Ellos ni siquiera a la cara les podíamos ver, ni siquiera qué tipo de personas eran. Y sí fue un miedo tremendo. Yo cada que recuerdo fueron momentos muy difíciles en el que sabíamos que nuestra vida pues estaba en peligro desde el momento en que nos detienen o nos paran en la camioneta. claro. Yo sabía que nuestra vida estaba en peligro. Sí, me imagino. Posteriormente, ya una vez que te liberan, llegas a ese cerro, por lo que estás comentando, es una noche que no hay luz de luna y ves ahora sí que todo el firmamento. Sí, no hay luna, hay Ok, estrellas. está bien. Creo que han sido las estrellas más hermosas que he podido ver en mi vida porque um, yo no sé si el lugar estaba tan alto o era que Dios quería mostrar que Él estaba ahí con nosotros porque parecía que las podíamos tocar, o sea, estábamos tan cerca, parecía que estábamos tan cerca de las estrellas que fue lo único que nos alumbraba, las estrellas. Eh, nos repusimos un poco porque habíamos corrido mucho, nos repusimos un poco y pues mi hijo Pepe empezó a tomar un poco del mando del asunto por Ok, ser más joven y empezó a decirnos que teníamos que intentar salir de ese lugar. claro, Um, y empezamos a correr a un punto X porque no sabíamos ni para dónde era claro, y de repente como que nos regresamos, como que dijimos, este no es no es lo correcto. Porque cuando habíamos orado le habíamos pedido a Dios, sácanos de aquí, ayúdanos, danos dirección, ayúdanos a saber qué hacer, porque cuando empezamos a correr para buscar la salida, empezamos a ver lobos, varios lobos, o sea, y que estaban muy cerca de nosotros. Entonces, pues corríamos tal vez a dirección contraria que teníamos que correr y de repente como que hicimos un giro, como que dijimos ese no es para ese lugar, sino es al lado contrario. Eh, ahora sé que era la dirección de Dios. Entonces corrimos hacia el lado contrario y corrimos también otra vez, corrimos mucho hasta llegar a una cerca de alambres de púas. Es una cerca que no te permite pues ni siquiera meter la mano. Es púas y púas la cerca. Mi hijo Pepe empezó a tratar de abrir ese alambre dañándose sus manos. Yo veía que sangraban sus manos y empezó a jalar, a jalar, a jalar, a jalar, a jalar hasta que logró abrir como para que pudiéramos penetrar en esa parte. El primero que pasó fue él, también se rasgó toda su espalda wow, y ya nos decía, ya luego habla a mi hija, luego yo y luego mi esposo. Logramos pasar esa barda, pero inmediatamente después de esa barda hay como montones de paja o de hierba que son trampas para si uno quiere salir, caes en esas trampas, porque correcto, aparentemente son montones de pasto, de hierba, entonces tú las caminas
normal, pensando que no va a pasar nada. Pero yo me recuerdo que en mi pueblo eso eran trampas para animales y que caían ahí, caían a fondos muy profundos y de ahí ya no salías. correcto. Entonces, yo me acordé y les dije, cuidado, déjenme ver, esto parece trampas, efectivamente. O sea, todo alrededor de la orilla hay ese tipo de trampas. Entonces, yo traté con la bota de pisar un poquito y vi que sí que la bota se iba hacia abajo Pues, no. y les dije, son trampas, tengan cuidado, vamos a tener cuidado, no vamos a pasar sobre ellas. Y así fue como logramos salir y empezamos otra vez a correr y corríamos tapándonos con los árboles. No nos fuimos sobre una vereda derecha porque era muy fácil de podernos distinguir Claro, con lámparas, era muy fácil. Entonces empezamos a correr y a cada árbol que nos encontrábamos, corríamos y nos deteníamos un poco. Estábamos ahí, pues también ya un poco cansados porque ya habíamos corrido también demasiado. Oíamos a los lobos tras nosotros también. Entonces corríamos y esperamos un poco y volvíamos a correr y otra vez eh, esperar un poco. Y realmente no sabíamos a dónde correr. Hasta que pudimos ver una pequeña luz a lo lejos. Era una luz que parecía insignificante, pero en medio de la noche se podía ver una pequeña luz y dijimos, ahí vamos a correr, ahí. Y fue lo mismo, correr, correr. Mi hijo estaba descalzo. Eh, y los lobos, pues, tras nosotros, porque se oían cada vez más cerca de nosotros. Yo le dije a mi esposo y a mi hijo que agarráramos piedras, que agarráramos varas, que si veíamos que los animales se acercaban, pues no los dejáramos acercarse tanto a nosotros eh, para que no nos dañaran. claro. Eh, Ok. Todavía seguía siendo, me supongo, de noche. Había pasado mucho sí, tiempo, pero seguías en la oscuridad. seguíamos en la oscuridad. Ya. Mi hija, en Sí, el momento en que nos habían detenido, ella traía mi teléfono a la mano, porque estaba mandando justo un mensaje de que estábamos saliendo de un palacio a Querétaro. Y ella había logrado poner solamente nos están secuestrando ok. en el teléfono. Y como nos habían pedido que dejáramos todos los teléfonos y todo, ella guardó el teléfono en su sotén. Sí, Y cuando pudimos, cuando vimos que el teléfono tenía cobertura, mi hijo habló a, a mi consejero, el papá de mi yerno, que era nuestro pastor. Y solamente le dijo, nos ha pasado esto, nos han secuestrado, si les llaman, no vengan, estamos tratando de escapar, no, no se arriesguen, es muy complicado, es muy difícil, no contesten los teléfonos, no den información, no den nada, pero en ese momento se acabó la pila. nos estamos despidiendo una vez más, pero queremos comentarte que esta es la primera parte de este testimonio. Va a haber un segundo video donde vamos a retomar prácticamente lo que es el video y hasta poderlo concluir. Esperamos que te haya gustado. Hasta pronto. Bye.